Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Quiero agradecerles todas las felicitaciones, los mensajes. Gracias, el Señor pues se ha manifestado en mí desde hace mucho tiempo, dice la palabra del Señor, y ha prolongado, y dice con amor eterno me ha amado y me ha prolongado su misericordia. Cada año, cada día es una demostración de la misericordia de Dios en mi vida. Y quiero agradecerles a cada uno de los que se tomaron el tiempo para felicitarme. Que el Señor los bendiga. Y ahora, hermanos, ya después Antes que se nos olvide, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, hermano, cumpleaños feliz, otra vez, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños hermano Adiel, cumpleaños feliz al hermano Denis, cumpleaños feliz y a la hermana Raquel, feliz. Cumpleaños hermanos, cumpleaños feliz. Amén. Ese aplauso debe ser más fuerte porque son 3 cumpleañeros. El hermano Denis fue ayer, la hermana Raquel fue ayer y hoy es el hermano Adiel. Sí, voy a pedir al hermano Noé que venga a orar por estos cumpleañeros, que Dios los bendiga, les dé más años. Los 3 tienen ya muchos años acá en nuestra iglesia, ya tienen la mayoría de edad, así es que gloria a Dios y vamos con una oración por estos hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar especialmente por estos hermanos. Que Dios los siga bendiciendo, especial a cada uno de ellos, hasta hoy como los ha bendecido. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Que tú sigas, Señor, guiándolos por el bien del camino, Señor Jesucristo. Que los bendiga como tal los ha bendecido estos días, Señor. Que el propósito de ella sea seguir a Jesucristo, Señor, y que cada uno siga su propósito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. hermanos, ya después de todo esto, les invito a buscar en sus Biblias, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primero de Samuel, versículo 16, perdón, capítulo 16, versículo 17. Cuando lo encuentren, nos ponemos de pie para darle lectura, todos unidos. Leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 17, perdón, versículo 7. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso. Y te agradecemos, Señor, que tú miras nuestro corazón y no lo que aparentamos o según nuestra complexión física o nuestra apariencia física, Señor, sino que tú escudriñas los corazones. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Eh, en esta tarde le puse por título: Dios mira el corazón. Qué hermoso es tener un Dios que no se enfoca solamente en lo físico, no se enfoca en cómo aparentamos nuestro carácter, nuestro físico, nuestra, sí, nuestra condición, porque eh, aquí miramos la historia de David
Y nos dice al principio de este capítulo, dice que dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio he venido. Hermanos, sabemos que el rey era alguien que estaba sobre la autoridad de la nación, y sobre todo que es el rey, y si él tiene a sus descendencias, tiene quizá provisto quién le va a suceder después de su reinado. Pero al saber que alguien fuera de su familia le usurpara el trono, era como algo de muerte, ¿verdad? Era algo que él tenía que erradicar de ese camino. Entonces Samuel también era temeroso de Dios, pero temeroso también del rey, porque le dice, le da una orden el Señor, le dice: ve, ¿por qué lloras por Saúl? Saúl cometió un pecado por el cual el Señor lo desechó. Le fue dada una orden, le fue dado un mandato, y él desobedeció. No cumplió al pie de la letra como Dios le había mandado. Y la obediencia es importante. Aquí lo menciona la palabra de Dios, que nuestra obediencia es importante delante de Dios. Nosotros podemos pensar o deducir las cosas para Dios, pero Dios nos ordena una cosa, y esa es la que tenemos que acatar. No lo que según nosotros pensemos que a lo mejor le va a agradar a Dios, a lo mejor va a ser así, o mejor es o le voy a sorprender con esto, porque al Señor se le sorprende. No se le puede sorprender. El Señor ya nos conoce. Entonces nosotros tenemos que obedecer. Y Saúl no había hecho esto. Había desobedecido. Había agarrado de lo profano para según ofrecérselo a Dios. Cuando el Señor no se agrada de esas cosas, sino se agrada de la obediencia. Entonces el Señor le ordena a Samuel: ve y haz esto, porque de la tribu de la casa de Isaí he provisto de un rey. Y Samuel queda entre la espada y la pared, porque dice: tiene que obedecer a Dios, pero tiene que desobedecer al rey. Es exponerse a una muerte segura. Y si no obedece, también podría ser una muerte segura de manos de Dios. Entonces le dice, y él le dice: Señor, le explica su temor, le explica su problema: Señor, ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera de esto, me va a matar. Y el Señor le dice: toma una becerra de la vacada y ve y dile que vas a ofrecer sacrificio. O sea, a veces tenemos que decir la verdad, pero no toda la verdad. No vamos a mentir, pero tampoco vamos a decir toda la verdad. Y Samuel estaba en esto, que él tenía que decir la verdad, pero no toda la verdad. Porque iba a sacrificar, es cierto, pero no le iba a decir que iba a ungir a un rey, a un nuevo rey, porque entonces eso significaría su muerte. Bueno, entonces hace todo esto, y al llegar a la casa de Isaí, estaban sus hijos, y le avisó a Isaí, y todos se prepararon, todos los preparativos, valga la redundancia, se santificaron para esa ceremonia, y estaban todos los hijos presentes para que el Señor demostrara cuál era de estos hijos el futuro rey. Y llega Samuel, y al entrar mira al primero, al hombre mayor, el hijo mayor, y lo mira fuerte, apuesto, lo mira vigoroso, y eso le llama la atención. Oh, dice: qué fácil es esto. Aquí está el ungido del Señor, aquí va a ser. Y Dios le dice: no, Samuel, él no es. Bueno, pues pasa el segundo, y también lo mira, también como que le sigue al hermano, ¿verdad? Todavía tiene apariencia buena complexión física, estatura,
y le dice, bueno, y el Señor le dice tampoco, y así el tercero tampoco, y así sucesivamente. Pasaron 7 hermanos y no fue ninguno de estos. Entonces dice Samuel, bueno, ¿será que me equivoqué? ¿O se equivocó Dios? ¿O qué pasó? Porque no encuentro al futuro rey en esta familia. Y él le pregunta a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y él dice, no. Bueno, después de tanto insistir, ¿verdad? Porque quizás Isaí no contestó al momento y decir, sí, tengo otro hijo. Entonces, después de insistir, Isaí le dice, sí, tengo otro hijo, pero está allá en el campo cuidando las ovejas. Vemos la condición de David. David estaba como segregado de la familia. Los motivos exactos, la palabra de Dios no lo dice. Mucha gente, muchos comentaristas especulan acerca de David, pero la Biblia no nos da una clara razón para asegurar lo que muchos especulan. Así que no les voy a decir. Entonces, David estaba apartado, no lo querían. Los hermanos se fueron al ejército y los aceptaron, porque tenían la edad, tenían la estatura, tenían la complexión física, tenían todo. Y David dice que regresó y lo mandaron otra vez a cuidar las ovejas. No lo aceptaron en el ejército, en la familia lo tenían desechado, sus hermanos no lo querían mucho. Esto nos recuerda también mucho el papel que desempeñó José, ¿verdad? Cuando sus hermanos no lo querían, cuando Dios lo había escogido para algo, para una misión muy especial y específica. Y sus hermanos no lo querían, tenían celos de él. Inclusive lo intentaron matar, pero por misericordia, entre comillas, de algunos de sus hermanos, mejor optaron por venderlo. Y así la historia de José fue terrible, porque se imagina que él era el príncipe de la casa, tenía las vestiduras de un príncipe, lo tenían en la mejor posición por su padre, y de momento se encuentra en el foso, luego se encuentra en manos de unos compradores de esclavos, luego se encuentra en Egipto esclavizado y quizás no muy bien tratado. Entonces la vida de José fue una vida terrible. Y no digamos que se hizo en unos meses, en unos años, sino que pasaron demasiados años. Para nosotros quizás 1 mes, 2 meses de sufrimiento físico, de una enfermedad, sentimos ya perder la paciencia, nos desesperamos y queremos que Dios responda a nuestras oraciones, queremos que Dios nos demuestre su contestación de una manera positiva en nuestra vida. Pero nos imaginamos y pensamos y recordamos la historia de José y vemos que pasaron muchos años de sufrimiento, pero esos sufrimientos que José pasó le sirvieron no solamente para templar su carácter, sino para crear una mejor relación con Dios, una mejor relación con el Creador. Y también en ese tiempo él aprendió no solamente a leer, a escribir, a ser buen matemático, porque en aquellos tiempos un esclavo no tenía esos privilegios, pero José llegó a tener esos privilegios, se preparó. Alguien ahí dentro le pudo enseñar a leer y a escribir, y le enseñó también a ser un buen matemático. Y todo esto era una preparación para el futuro, para lo cual Dios lo había llamado. En los planes de Dios quizás no estaba el que lo vendieran, el que sea esclavo, el que sucediera tantas cosas. Pero todo esto que sucedió, Dios lo revirtió para beneficio de José. Por eso dice la palabra de Dios que todas las cosas proceden para bien, conforme a los propósitos de Dios para los que aman a Dios. Esa es la clave, para los que aman a Dios y conforme a sus propósitos son llamados. Lo primero es amar a Dios, porque Dios tiene un propósito para nosotros, pero si no amamos a Dios, ese propósito no va a funcionar. Hay alguien más que pueda usar Dios, pero no tenemos que dejar que
alguien más ocupe el privilegio que Dios nos ha dado. Cada uno tenemos un privilegio, pero Dios tiene un privilegio para ti y para mí, y no debemos dejar que pase desapercibido ese privilegio, porque aunque nosotros no lo aceptemos, hay alguien más que lo puede hacer. Pero ese plan de Dios no va a funcionar, porque el plan es específicamente es personal, es para cada uno de nosotros. Entonces, David estaba en esta misma situación, estaba segregado de la familia por circunstancias que la palabra de Dios no nos explica muy en claro, pero dice que él estaba fuera, y al final de tanto batallar y quizás de tanto Isaí oponerse, pero dice Samuel, bueno, aquí no vamos a comer si David no viene. Bueno, si el hijo menor no viene. Entonces, pues para sufrir hambre, ¿verdad? Mejor que traigan a David. Mejor que lo traigan, porque no vamos a pasar hambre por David. Y de total, David cuando llegue lo van a ver todo niño, todo. Entonces a lo mejor no va a ser él. Y quizás nuevamente puedan regresar al primogénito, ¿verdad? Que es el indicado, el primogénito es el indicado para cualquier bendición primordial. Bueno, el caso es que llega David y Dios le dice a Samuel, este es. Y entonces es ungido David como futuro rey de Israel. Y ya tenemos un privilegio, ¿verdad? Nosotros nos sentimos bendecidos cuando alguien nos da un cargo y decimos, bueno, ya tengo un cargo, ahora voy a dejar. Bueno, trabajamos en diferentes lugares, y cuando los managers nos llaman y nos felicitan y nos dicen, bueno, ahora tú eres importante en esta compañía y ahora ya no vas a ser dishwasher, ahora vas a ser mesero, o vas a ser busboy, o vas a ser algo así, ¿verdad? O cocinero. Entonces, y luego nos dice, bueno, ya nos dijeron, ya nos informaron, pero al final luego nos mandan otra vez a lavar los platos. Y qué desilusión, ¿verdad? Después de que me dijeron tantas flores y todo, y que me pusieron en alto, que me dieron otro cargo, me ascendieron, y al final me vuelven a mandar a lavar los platos. A David le pasó lo mismo. Después que fue ungido rey, futuro rey de Israel, otra vez regresa a trabajar con las ovejas. Que quizá en aquel tiempo el trabajo de las ovejas era un trabajo más bajo, un trabajo más difícil, ¿verdad? Pues no es como ahora ser pastor de una iglesia, sino que ser pastor de ovejas, trabajar para las ovejas, cuidar las ovejas. Las ovejas son muy difíciles, animales muy difíciles, animales que necesitan mucho cuidado, mucha dedicación. Entonces David regresa otra vez, pero David, a eso le sirvió para él, para entablar una mejor relación con el Señor. Si leemos los salmos, encontramos cómo David hablaba con Dios, cómo David compuso esas canciones en sus noches de soledad, tal vez, en sus noches de aflicción, tocando la guitarra o lo que en ese tiempo tenía en la mano. Entonces David, esto le sirvió para crear una mejor relación, una mejor cercanía con el Creador. Cuando en aquel tiempo la cercanía hacia Dios tenía que ser a través de un sacerdote, pero aquí vemos que David se acercaba a Dios personalmente y hablaba con Dios y exponía todas sus necesidades, sus tristezas, y expresaba su agradecimiento, sus alegrías. Por eso dice, bendice, oh alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Cuando nos sintamos desechados, cuando nos sintamos menospreciados, cuando nos sintamos aplastados por el enemigo, busquemos al Señor y no nos olvidemos de los beneficios de Él. Seamos agradecidos, obedezcámosle al Señor. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que tenemos un Dios que no se fija en nuestro físico, que se fija en el corazón. Pero también
es un Dios del cual no nos podemos esconder, porque no podemos encubrir nada, porque Él escudriña nuestros corazones y Él conoce nuestros pensamientos. Y aquí la historia de David continúa y dice que él también se condujo con mucha prudencia. Él tenía prudencia. La prudencia es una virtud. Dice que implica discernimiento de buen juicio y sabiduría práctica para tomar decisiones correctas, evitar el mal y actuar con sabiduría y cuidado. Y eso David lo practicó. Tenía mucha prudencia. Él se movía y discernía las cosas. Discernía entre el mal y el bien. Él procuraba andar en los caminos del Señor. Procuraba obedecer a Dios. Por eso en muchas ocasiones él tuvo la oportunidad de desquitarse con Saúl, que lo odiaba y lo perseguía, pero él no levantó ni un pensamiento en contra de Saúl, porque él tenía que obedecer a Dios, tenía que evitar el mal y tenía que actuar con sabiduría y mucho cuidado. Vemos la historia de David, que también antes de enfrentar a Goliat, él estaba enfrentando gigantes en su vida. Él estaba enfrentándose con el oso, con el león, que quizá para muchos no sean gigantes, pero estar de frente a un león, estar enfrente de un oso. Pero David estaba tan en comunión con Dios que tenía la seguridad de que Dios lo iba a librar. Y él estaba tan dedicado a sus ovejas, tenía un corazón realmente, como dice, conforme al corazón de Dios, porque dice que él cuidaba de sus ovejas, exponía su propia vida por el cuidado de sus ovejas, y no permitía que un león o un oso destrozara y se llevara a sus ovejas. Él peleaba y vencía. Y aparte de lo que él hacía físicamente, también espiritualmente, seguramente él luchaba con gigantes que le atormentaban, con momentos de dificultad en su vida, pero él aprendió a ser fuerte bajo la dirección de Dios. Y dice también, para contarles brevemente, recordarles cuando éramos niños, nos contaban la historia de David. Dice que al enfrentarse a David, él fue y escogió 5 piedras. Y también se ha especulado por el número de piedras, que por los hermanos de Goliat y muchas especulaciones. Pero yo pienso que la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, y miro que David se conducía con prudencia, y recordando las vírgenes prudentes, nos dice de que las 5 vírgenes fueron con sus lámparas llenas de aceite, y aparte llevaban su galoncito de aceite para lo que venga. Entonces, miramos la prudencia, ¿verdad? Preparadas para lo que sea. Si se pasa más de una noche, otra noche, ellas tenían sus aceites. Pero aquellas que fueron solamente con su lámpara llena, ¿verdad? Se les acabó el aceite, y entonces se quedaron sin luz, se quedaron en las tinieblas. Y cuando el esposo vino, ellas fueron a conseguir más aceite, pero ya se les hizo tarde. Entonces, vemos la parábola del hombre que hizo su casa, el hombre prudente, ¿verdad? Y el hombre insensato. Uno hizo su casa sobre la arena y otro hizo su casa sobre la roca. Yo no sé mucho de construcción, pero a lo mejor construir en un lugar plano es más fácil, más rápido que construir en un lugar pedregoso. Hay que nivelarlo, hay que trabajar mucho, ¿verdad? Para poder construir sobre un lugar más pedregoso. Pero al final, la ventaja sobre la piedra es más firme que sobre la arena. Y también
podemos hablar de tantos pasajes de la Biblia que nos hablan de la prudencia, de las personas que usaron la sabiduría para discernir, para prevenir lo que pueda suceder en el futuro. El constructor llega y mira la arena o la tierra plana y dice, bueno, aquí es más fácil, más rápido. La gente que hace casas comerciales, no quiero criticar, pero las gentes que hacen casas comerciales los hacen como sea, ¿verdad? Pero cuando uno construye su casa, uno quiere ver que realmente esté bien preparada la casa, que tenga unas bases firmes, que tenga unas bases que puedan resistir cualquier cosa. Entonces, podemos ver que la prudencia es una virtud que implica discernimiento, buen juicio y sabiduría práctica para tomar decisiones correctas y evitar el mal y actuar con sabiduría y cuidado. También no se trata de ser simplemente cautelosos, sino de aplicar la sabiduría divina para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que vivir acorde a la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a vivir acorde a la voluntad de Dios? Nosotros oramos y pedimos y hablamos y exponemos y suplicamos y clamamos y Dios nos responde a través de su palabra. Si no leemos la palabra de Dios, no encontramos muchas veces la respuesta a lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles, una enfermedad, y encontramos la palabra de Dios y nos damos cuenta de que Él nos está respondiendo de lo que nosotros en mucho tiempo, muchas veces leemos, quizás leemos tan rápido, o quizás nunca le habíamos dado importancia, o quizás nunca habíamos permitido que Dios nos hable a nuestros corazones, pero en momentos difíciles leemos la palabra de Dios y viene la respuesta que esperamos. Y Dios nos habla a través de su palabra. Eso debería ser todo el tiempo. Entonces, discernimiento, dice la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y tomar decisiones que se alineen con los principios y mandamientos de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar los mandamientos de Dios? En su palabra. ¿Cómo nos vamos a alinear? Leyendo su palabra. Sabiduría. La prudencia se basa en la sabiduría, que es un regalo de Dios y se manifiesta en la capacidad de tomar decisiones sabias y actuar con sensatez. El principio de la sabiduría dice que es el temor a Dios, es el obedecer a Dios. Obedecemos a Dios cuando leemos su palabra y lo aplicamos a nuestra vida, no solamente lo leemos. Y entonces, de esta manera, cuidado y moderación implica actuar con cautela y evitar situaciones peligrosas o tentaciones y ejercer control sobre las propias acciones y emociones. Previsión. La prudencia implica anticipar las consecuencias de las acciones, tomar medidas para evitar daños o problemas. Y tenemos que tener humildad y disposición para aprender. La persona prudente reconoce sus limitaciones, busca buenos consejos y está dispuesto a recibir corrección. Esa es la persona humilde, la persona prudente. Busca alguien que pueda aconsejarlo, pueda buscar a alguien que le pueda ayudar y que pueda corregir sus acciones, ¿verdad? Y en resumen, la prudencia bíblica es una virtud que nos llama a vivir con sabiduría, discernimiento y cuidado, tomando decisiones que honren a Dios y nos lleven por el camino de la vida. Y en el libro de Proverbios podemos encontrar muchos consejos para cada uno de nosotros, para que podamos vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. En esta tarde, hermanos, pues la verdad que me llamó mucho la atención la vida de David, parte de la vida de David, la historia de David, y pues en esta noche espero que podamos aplicarlo y pueda servir en nuestra vida de algo.
las experiencias del rey David. Que el Señor los bendiga, hermanos.